Si usted abordara una nave espacial en este preciso instante, una maravilla de la ingeniería dotada con la propulsión más avanzada que las leyes de la física permiten, y acelerara hasta alcanzar el límite máximo de velocidad del universo, usted todavía moriría mucho antes de haber logrado salir siquiera de nuestro vecindario estelar inmediato. Es una verdad cruda, casi cruel, que choca de frente con nuestras fantasías cinematográficas de imperios galácticos y saltos al hiperespacio. Nos gusta pensar en el espacio como una frontera que espera ser conquistada, un mapa que simplemente aguarda a que nuestros motores sean lo suficientemente potentes. Pero la realidad es que la Vía Láctea no es un mapa. Es un océano de una vastedad tan profunda que la mente humana, diseñada para rastrear presas en sabanas o medir distancias en kilómetros, simplemente no posee el hardware cognitivo para procesarla. Cruzar nuestra galaxia no es, en última instancia, un desafío de combustible, de diseño de fuselaje o de presupuestos gubernamentales. Es, fundamentalmente, una guerra perdida contra el tiempo y la tiranía de la física. Imagine, por un momento, que la Vía Láctea es una metrópolis resplandeciente, un remolino de luz y materia que se extiende a lo largo de 100.000 años luz. Para poner esto en perspectiva, un solo año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros. Multiplique eso por 100.000, y lo que obtendrá es una cifra que carece de significado práctico para nosotros. Vivimos en un rincón suburbano de este coloso, a unos 26.000 años luz del bullicioso y peligroso centro galáctico. Si intentáramos cruzar de un extremo a otro, nos enfrentaríamos a una odisea que redefine el concepto de soledad. La luz, aquello que consideramos lo más rápido que existe, lo más cercano a la instantaneidad que el cosmos permite, tarda 100 milenios en realizar ese viaje. Cuando la luz que sale hoy de un borde de la galaxia llegue finalmente al otro, la humanidad, tal como la conocemos, podría haber evolucionado en algo irreconocible o haberse extinguido por completo. Esta es la claustrofobia cósmica, la sensación de estar atrapados en una burbuja de espacio-tiempo donde, aunque podemos ver las estrellas, estamos condenados a observar sus fantasmas del pasado, sabiendo que el acceso físico a ellas es una quimera técnica. Hablemos de la constante c-Dollard, la velocidad de la luz. En nuestro entorno cotidiano, la luz es inmediata. Usted enciende un interruptor y la habitación se ilumina al instante. La luz rebota en la luna y llega a la Tierra en poco más de un segundo. Cruza el abismo entre el Sol y nosotros en apenas 8 minutos, pero a escala galáctica, la luz es desesperadamente lenta. Es una tortuga herida arrastrándose por un desierto infinito. Si visualizamos la Vía Láctea como un continente entero, digamos Eurasia, la velocidad de la luz no sería la de un avión a reacción, ni siquiera la de un automóvil a toda marcha. Sería la velocidad de una hormiga intentando cruzar desde las costas de Portugal hasta las estepas de Siberia. La hormiga se mueve, sí, pero el terreno es tan vasto que su movimiento parece una burla. En el tiempo que le toma a la luz cruzar un fragmento insignificante de la galaxia, imperios terrestres nacen, florecen y se convierten en polvo arqueológico. Esta desconexión entre nuestra percepción del tiempo y la escala del universo es el primer gran muro que cualquier viajero interestelar debe enfrentar. Nuestra tecnología actual, por muy impresionante que nos parezca en los lanzamientos de Cabo Cañaveral, es patéticamente rudimentaria frente a este desafío. Consideremos a las pioneras, las sondas Voyager. Lanzadas en la década de 1970, estas máquinas han viajado más lejos que cualquier otro objeto fabricado por el hombre. Se mueven a una velocidad que nos dejaría sin aliento en la Tierra, unos 17 kilómetros por segundo. Sin embargo, a ese ritmo, la Voyager 1 tardaría unos 75.000 años solo en llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, que está a solo 4,2 años luz de distancia. Para cruzar la galaxia entera, a la Voyager le tomaría más de 1.700 millones de años. Eso es tiempo suficiente
para que la vida en la Tierra evolucione desde organismos unicelulares hasta civilizaciones tecnológicas y regrese nuevamente al silencio. Intentar cruzar la Vía Láctea con nuestros cohetes químicos actuales es como intentar atravesar el océano Atlántico nadando de espaldas, sin brújula y esperando que las corrientes hagan todo el trabajo por nosotros antes de que nuestros pulmones se rindan. Pero supongamos que resolvemos el problema de la propulsión. Supongamos que construimos una nave capaz de alcanzar fracciones significativas de la velocidad de la luz, digamos, el 99%. Aquí es donde el universo nos tiende su trampa más extraña y fascinante, la relatividad especial y la dilatación del tiempo. Según Einstein, cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento te mueves a través del tiempo en comparación con los que se quedaron atrás. Para el astronauta a bordo de esa nave hiperveloz, el viaje a través de la galaxia podría no durar 100.000 años. Debido a la contracción del tiempo, para él podrían pasar solo 20 o 30 años. Podría sobrevivir al trayecto, envejecer un poco y mirar por la escotilla para ver el otro lado del disco galáctico. Pero el costo de ese boleto es un exilio absoluto y eterno. Al regresar, o incluso al enviar una señal de radio, descubriría que en la Tierra han pasado 100.000 años. Sus padres, sus hijos, su cultura, su idioma y quizás su especie entera han desaparecido hace eones. El viajero galáctico es un fantasma temporal, un ser que ha saltado fuera de la cronología de su mundo para habitar un presente que no pertenece a nadie. La soledad interestelar no es solo la falta de compañía en la cabina, es el aislamiento de saber que el universo que dejaste atrás ya no existe. Además, el espacio entre las estrellas no es el vacío pulcro y hospitalario que vemos en los diagramas. Es un campo de batalla de obstáculos invisibles y letales. A velocidades relativistas, incluso un átomo de hidrógeno flotando en el vacío se convierte en un proyectil de energía devastadora. Una pequeña mota de polvo cósmico, del tamaño de un grano de arena, impactando contra el casco de una nave que viaja al 90% de la velocidad de la luz, liberaría una energía comparable a la de una explosión nuclear. La galaxia está llena de estas trampas. Nubes de gas denso que bloquean la visión, campos de radiación gamma que freirían cualquier forma de vida biológica y, por supuesto, el corazón mismo de la Vía Láctea. El centro galáctico es un lugar de pesadilla para un navegante. Una densidad de estrellas tan alta que las colisiones son un riesgo estadístico real, todo girando alrededor de Sagitario A, un agujero negro supermasivo cuya gravedad deforma el espacio-tiempo como si fuera plastilina. Viajar por la galaxia no es solo una cuestión de ir recto, es navegar un laberinto de peligros físicos y energéticos que harían que las tormentas más feroces del Cabo de Hornos parecieran una tarde tranquila en una piscina. Ante esta imposibilidad física, la mente humana se refugia en la especulación, buscando trampas en las reglas del juego. Aquí es donde entran conceptos como los motores de curvatura o warp drives y los puentes de Einstein-Rosen, conocidos popularmente como agujeros de gusano. La idea es seductora. En lugar de intentar correr más rápido que la luz a través del espacio, ¿por qué no manipular el espacio mismo? El motor de Alcubierre propone contraer el espacio frente a la nave y expandirlo por detrás, permitiendo que una burbuja de realidad se desplace a velocidades efectivas superlumínicas sin violar técnicamente la relatividad local. Los agujeros de gusano, por otro lado, serían atajos, túneles que conectan dos puntos distantes del tejido cósmico como si dobláramos una hoja de papel para que dos esquinas opuestas se toquen. Sin embargo, estas soluciones permanecen, por ahora, en el reino de la matemática teórica y la ciencia ficción. Requieren energía negativa o materia exótica, sustancias que no estamos seguros de que existan en las cantidades necesarias o que existan en absoluto. Sin estos atajos, sin estas trampas en las leyes fundamentales,
la Vía Láctea permanece como un desierto intransponible, una barrera que separa las islas de civilización por abismos de tiempo que ninguna vida orgánica está diseñada para soportar. Al final, la pregunta de cuánto tiempo tomaría realmente cruzar nuestra galaxia nos devuelve a una reflexión profunda sobre nuestra propia fragilidad. Miramos hacia arriba y vemos una mancha blanquecina en el cielo nocturno, nuestra galaxia vista de canto, y sentimos la tentación de pensar que es nuestro jardín. Pero la escala de la Vía Láctea es una lección de humildad. Nos enseña que somos habitantes de un punto azul pálido, protegidos por una atmósfera delgada y una distancia de seguridad que nos mantiene aislados de la furia del cosmos. Si la próxima parada habitable está a una eternidad de distancia, si cruzar nuestra propia casa galáctica requiere más tiempo del que nuestra especie ha caminado erguida sobre la Tierra, entonces nuestro planeta no es solo una cuna, es, por ahora y quizás para siempre, el único refugio posible. La galaxia es un océano sin orillas visibles, y mientras soñamos con barcos que puedan surcarlo, debemos recordar que el tiempo, y no el espacio, es la verdadera frontera final que quizás nunca logremos conquistar. Para comprender la magnitud de la odisea que supondría cruzar nuestra galaxia, primero debemos enfrentarnos a una de las verdades más fundamentales y a la vez más frustrantes de la existencia. El universo tiene un límite de velocidad. No es una sugerencia, no es una barrera tecnológica que podamos superar con mejores motores, es una propiedad intrínseca del tejido mismo del espacio-tiempo. Hablamos de la constante c², la velocidad de la luz en el vacío. Durante milenios, la humanidad creyó que la luz era instantánea, un fenómeno que simplemente ocurría en el momento en que se encendía una antorcha o el sol asomaba por el horizonte. No fue hasta el siglo XVII cuando el astrónomo danés Ole Rømer, observando las lunas de Júpiter, se dio cuenta de que la luz tardaba un tiempo finito en viajar por el espacio. Ese descubrimiento cambió nuestra relación con el cosmos para siempre. Nos reveló que no estamos viendo el universo tal como es ahora, sino tal como fue. La luz es un mensajero, pero un mensajero que tiene un paso limitado, un paso que, aunque nos parece vertiginoso en nuestra escala terrestre, resulta ser una marcha fúnebre cuando se proyecta contra el lienzo de la Vía Láctea. La velocidad de la luz es de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. En términos que podamos visualizar, esto significa que un fotón podría dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Es tan rápido que, para nuestros sentidos biológicos, es indistinguible de la simultaneidad. Cuando miras a la persona que tienes enfrente, la ves ahora. Sin embargo, esa sensación de inmediatez es una ilusión nacida de nuestra pequeñez. En el momento en que sacamos esa medida de nuestro planeta y la llevamos al vacío interplanetario, la ilusión comienza a resquebrajarse. La luz tarda 1,3 segundos en llegar a la Luna. Si estuvieras allí y enviaras un mensaje de radio que viaja a la velocidad de la luz, tendrías que esperar casi 3 segundos para recibir una respuesta. Es un retraso perceptible, una grieta en la comunicación. Pero cuando miramos al Sol, la grieta se convierte en un abismo. La luz que calienta tu piel en este momento salió de la superficie solar hace 8 minutos y 20 segundos. Si el Sol desapareciera de repente, seguiríamos viendo su brillo y sintiendo su gravedad durante casi 10 minutos antes de sumergirnos en la oscuridad eterna. Ya en nuestro propio sistema solar, la luz empieza a mostrar sus límites. Para llegar a Plutón, el fotón debe viajar durante 5 horas y media. El sistema solar, nuestro pequeño patio trasero, ya es un lugar donde la luz se toma su tiempo. Pero ahora, alejémonos. Dejemos atrás el cinturón de Kuiper y la nube de Oort y entremos en el verdadero vacío interestelar. Aquí es donde la constante c² se convierte en una prisión. La Vía Láctea es un disco colosal de gas, polvo y miles de millones de estrellas.
con un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Un año luz no es una medida de tiempo, sino de distancia. Es el trayecto que recorre la luz en un año terrestre, unos 9,46 billones de kilómetros. Decir que la galaxia tiene 100,0 años luz de diámetro es una forma elegante de decir que, incluso si pudieras convertirte en un ser de pura energía y viajar a la velocidad máxima permitida por el universo, tardarías 1000 siglos en cruzar de un borde al otro. 1000 siglos. Hace 100.000 años, nuestra especie, el Homo sapiens, apenas estaba comenzando a aventurarse fuera de África. No existía la agricultura, ni la escritura, ni las ciudades. Toda la historia humana, desde las pinturas rupestres hasta la llegada a la Luna, cabe decenas de veces en el tiempo que le toma a un solo rayo de luz atravesar nuestro hogar galáctico. Para visualizar esta desproporción, recurramos a una analogía que nos devuelva la escala de nuestra insignificancia. Imaginemos que la Vía Láctea es un continente vasto, como Eurasia, extendiéndose desde las costas de Portugal hasta las islas de Japón. En esta escala, si la galaxia fuera un continente, la velocidad de la luz no sería la de un avión supersónico, ni siquiera la de un coche en una autopista. La velocidad de la luz sería equivalente a la de una hormiga caminando sobre el suelo. Imagina a esa hormiga en una playa de Lisboa, con la intención de llegar a Tokio. La hormiga se mueve, sus patas se agitan con determinación, pero para un observador que mira el mapa completo, la hormiga parece estática. Cada grano de arena es un sistema solar, cada charco de agua es una nebulosa. La hormiga tardará semanas solo en salir de la playa, meses en cruzar una provincia y vidas enteras antes de ver las fronteras del primer país. El drama de la exploración galáctica es que somos esa hormiga, pero con una esperanza de vida que apenas dura un par de pasos en ese viaje continental. ¿Por qué existe este límite? ¿Por qué el universo nos prohíbe ir más rápido? La respuesta reside en la relación íntima entre la energía, la masa y el espacio-tiempo, descrita por Albert Einstein en su famosa ecuación E=mc². A medida que un objeto con masa acelera y se acerca a la velocidad de la luz, su energía cinética aumenta de tal manera que, según las leyes de la relatividad, esa energía se manifiesta como un incremento en la inercia del objeto. En términos simples, cuanto más rápido vas, más pesado te vuelves para el universo y más energía necesitas para seguir acelerando. Para que un objeto con masa, ya sea una nave espacial o un solo átomo de hierro, alcance la velocidad de la luz, necesitaría una cantidad infinita de energía, algo que el universo no puede proporcionar. La luz puede viajar a esa velocidad solo porque los fotones no tienen masa, nacen moviéndose hacia él y nunca se detienen. Nosotros, seres de carne, hueso y metal, estamos anclados al reino de lo sublumínico. Estamos condenados a mirar el horizonte, sabiendo que nunca podremos correr tan rápido como la señal que nos permite verlo. Esta limitación física crea lo que podríamos llamar desconexión causal. Debido a que nada puede viajar más rápido que la luz, la información también tiene un límite de velocidad. Esto significa que la galaxia no es una entidad que podamos experimentar en tiempo real. Si una estrella colapsara en una supernova en el otro extremo de la Vía Láctea, en este preciso instante, no tendríamos forma de saberlo. No veríamos el destello, no sentiríamos sus ondas gravitacionales, ni detectaríamos sus neutrinos hasta dentro de decenas de miles de años. Para nosotros, ese evento simplemente no ha ocurrido. El universo está fragmentado en burbujas de tiempo. Cada estrella que vemos en el cielo nocturno es una postal del pasado. Estamos rodeados de fantasmas. Algunas de las estrellas que observamos con nuestros telescopios podrían haber explotado hace milenios, pero su luz moribunda todavía está en camino, recorriendo el largo y solitario camino a través del vacío. Viajar por la galaxia es, por tanto,
un intento de navegar a través de un cementerio de imágenes antiguas, donde la posición de los objetos que vemos es solo una estimación de dónde solían estar hace eones. La lentitud de la luz en la escala galáctica también plantea un problema existencial para cualquier civilización que aspire a ser algo más que una nota a pie de página en un planeta aislado. Si intentáramos establecer una colonia en un sistema estelar a solo 100 años luz de distancia, un suspiro en términos galácticos, cualquier mensaje que enviáramos tardaría un siglo en llegar. La respuesta tardaría otro siglo. No habría posibilidad de un gobierno central, de un comercio fluido o de una cultura compartida. La galaxia impone un aislamiento radical. Cada sistema solar es una isla, y el mar que los separa es tan ancho y la navegación tan lenta que cada colonia evolucionaría de forma independiente, convirtiéndose en una especie o cultura totalmente diferente mucho antes de que el primer barco de suministros pudiera regresar. La constante $C actúa como un regulador del caos. Evita que el universo se mueva demasiado rápido, pero al hacerlo, nos encierra en nuestra propia cronología local. Es fascinante y aterrador pensar que, para un fotón, el concepto de tiempo no existe. Según la relatividad, a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza para ti. En el límite teórico de la velocidad de la luz, el tiempo se detiene por completo. Desde la perspectiva de un fotón que sale del centro de la galaxia y llega a la Tierra, el viaje es instantáneo. No experimenta los 26.000 años de travesía. Para él, el momento de su creación y el momento de su absorción por tu ojo son el mismo instante. Sin embargo, para nosotros, los observadores que permanecemos en el marco de referencia de los planetas y las estrellas, ese fotón ha tardado una eternidad. Esta asimetría es la que define nuestra claustrofobia cósmica. Podemos ver el viaje desde fuera y comprender su duración insoportable, pero estamos atrapados en un cuerpo que experimenta cada segundo de ese tiempo, cada década de ese envejecimiento. Incluso si encontráramos una forma de propulsión que nos permitiera viajar al 99,99% de la velocidad de la luz, el problema de la escala galáctica seguiría siendo abrumador. A esa velocidad, la dilatación del tiempo nos permitiría a los tripulantes cruzar la galaxia en lo que nos parecería una sola vida humana. Podríamos ver pasar las estrellas como ráfagas de luz a través de las ventanas de nuestra nave, pero el universo fuera de la nave no se detendría. Al llegar a nuestro destino al otro lado del disco galáctico, habríamos envejecido quizás 20 años, pero en el planeta que dejamos atrás habrían pasado 100.000. Habríamos viajado al futuro de un mundo que ya no nos recuerda, a una tierra donde las montañas habrían cambiado de forma y donde el concepto mismo de humanidad podría ser un mito olvidado. Cruzar la galaxia a la velocidad de la luz es una forma de suicidio social. Es elegir el conocimiento del cosmos a cambio de la pérdida total de tu origen. Por lo tanto, la primera gran barrera para cruzar la Vía Láctea no es el frío del espacio, ni la radiación, ni la falta de aire. Es la estructura misma de la realidad, que ha puesto un límite a la rapidez con la que las cosas pueden suceder. La luz, que en nuestro mundo es el símbolo de la rapidez y la claridad, en la escala de la galaxia es un recordatorio constante de nuestra parálisis. Nos muestra maravillas que están tan lejos que la luz misma parece rendirse por el camino, debilitándose y estirándose hacia el rojo mientras lucha por cruzar los abismos entre las estrellas. Somos observadores en una inmensa sala de cine donde la película se proyecta a un fotograma por siglo, y nosotros estamos tratando de entender la trama completa en el breve parpadeo de nuestra existencia. La velocidad de la luz es la medida de nuestra ambición y, al mismo tiempo, el muro infranqueable que nos dice que para el universo somos seres que apenas se mueven. Antes de siquiera soñar con los motores de antimateria o las velas solares,
Debemos aceptar que vivimos en un universo que tiene un ritmo propio, un ritmo que es majestuoso, lento y profundamente indiferente a nuestra prisa por conquistarlo. La galaxia no se deja cruzar porque, en su escala, el tiempo y el espacio son una sola cosa, y nosotros no tenemos suficiente de ninguna de las dos. Si hemos aceptado que la velocidad de la luz, el límite absoluto del universo, es angustiosamente lenta para las dimensiones de la Vía Láctea, el siguiente paso en este descenso hacia la cura de humildad colectiva es observar nuestra propia capacidad técnica. Aquí es donde la claustrofobia cósmica deja de ser una curiosidad teórica de la física de Einstein y se convierte en una barrera de ingeniería brutal y por ahora infranqueable. Para entender por qué estamos, en la práctica, confinados a nuestro pequeño oasis solar, debemos comparar las velocidades que consideramos asombrosas en nuestra vida cotidiana con el abismo que nos rodea. Es una comparación que roza lo absurdo, casi como intentar medir la distancia entre continentes usando el paso de un caracol de jardín. Comencemos con algo que todos conocemos, un avión comercial de larga distancia, como un Boeing 747 o un Airbus A350. Estos prodigios de la ingeniería vuelan a unos 900 kilómetros por hora. A esa velocidad, cruzar el Océano Atlántico es cuestión de unas pocas horas, y dar la vuelta completa al mundo nos tomaría menos de 2 días. Es una velocidad que ha encogido la Tierra hasta hacerla sentir pequeña. Pero si decidiéramos llevar ese mismo avión al espacio y poner rumbo a nuestro vecino más cercano, la Luna, el viaje ya no sería de horas, sino de 18 días de vuelo ininterrumpido. Si apuntáramos hacia el Sol, el viaje duraría 19 años. Ahora, intentemos salir del vecindario. Si quisiéramos llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, a bordo de nuestro avión comercial, el trayecto nos tomaría aproximadamente 5 millones de años. Y si nuestra ambición fuera cruzar la Vía Láctea de un extremo a otro a 900 km/h, tendríamos que estar preparados para un viaje de 120.000 millones de años. Para poner esa cifra en contexto, el universo mismo tiene apenas 800 millones de años de antigüedad. Tendríamos que haber despegado mucho antes de que el Big Bang ocurriera, y aún así, hoy no estaríamos ni a la 10ª parte del camino. Por supuesto, no viajamos por el espacio en aviones comerciales. Utilizamos cohetes químicos, la tecnología que nos llevó a la Luna y que impulsa nuestras sondas hacia los planetas exteriores. El cohete Saturno V, la máquina más potente jamás construida por el hombre en el siglo XX, alcanzaba velocidades de escape de unos 40.000 kilómetros por hora. Es una velocidad que nos permite llegar a la Luna en 3 días. Parece un salto cuántico respecto al avión, pero en la escala galáctica sigue siendo una inmovilidad casi absoluta. El problema fundamental de los cohetes químicos es lo que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Para ir más rápido, necesitas más combustible, pero el combustible tiene masa. Por lo tanto, para acelerar esa masa adicional de combustible, necesitas aún más combustible. Es un ciclo de rendimientos decrecientes que nos encierra en una jaula de eficiencia. No importa cuánto combustible añadamos, nunca podremos alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz usando explosiones químicas controladas. Estamos tratando de apagar un incendio forestal con un gotero. Consideremos ahora nuestras mayores hazañas en la exploración del espacio profundo. Las sondas Voyager 1 y 2 y la más reciente New Horizons. Lanzadas a finales de la década de 1970, las Voyager han sido nuestras embajadoras más veloces y lejanas. La Voyager 1 se desplaza actualmente a unos asombrosos 61.000 kilómetros por hora en relación con el Sol. Ha estado viajando durante más de 45 años, sin detenerse un solo segundo. Ha cruzado la heliopausa, el límite donde el viento solar se encuentra con el medio interestelar, y se encuentra ahora en el espacio profundo.
Sin embargo, en términos de distancia real, la Voyager 1 apenas ha arañado la superficie de nuestra salida del sistema solar. Se encuentra a unas 160 unidades astronómicas de la Tierra, lo que equivale a unas 22 horas luz. En casi medio siglo de viaje frenético, la tecnología humana más avanzada solo ha logrado alejarse una distancia que la luz recorre en menos de un día. La galaxia tiene 36,5 millones de días luz de ancho. La Voyager es como una hormiga que, tras caminar toda su vida, solo ha logrado alejarse unos centímetros del hormiguero, sin saber que el continente que pretende cruzar tiene miles de kilómetros de extensión. Y aquí hay un detalle que a menudo se omite en los libros de texto. El sistema solar es mucho más grande de lo que muestran los mapas escolares. Solemos pensar que termina en Plutón, pero la verdadera frontera es la nube de Oort, una vasta y gélida esfera de escombros cometarios que rodea al Sol. La Voyager 1 tardará unos 300 años solo en llegar al borde interior de la nube de Oort y unos 30.000 años en salir por el otro lado. Solo entonces podremos decir con propiedad que hemos abandonado el sistema solar. Para cuando la Voyager 1 alcance la distancia de la estrella más cercana, habrán pasado 75.000 años. En ese tiempo, la civilización que la construyó podría haber desaparecido de la faz de la Tierra. Sus idiomas habrán muerto y sus registros digitales se habrán convertido en polvo. Estamos enviando mensajes en botellas a un océano de tiempo que es mucho más vasto que nuestra capacidad de recordar quiénes somos. La comparación visual es inevitable. Nuestra tecnología actual es como intentar atravesar el océano Atlántico nadando de espaldas, con un brazo atado y esperando que la corriente nos lleve a la otra orilla antes de que se agote nuestra vida biológica. Si comparamos la distancia a cruzar la galaxia con un viaje por carretera de costa a costa en los Estados Unidos, unos 500 kilómetros, la distancia que la humanidad ha recorrido físicamente con naves tripuladas, la Luna, equivaldría apenas al grosor de un cabello humano. Incluso nuestras sondas automáticas más rápidas no habrían avanzado más de unos pocos metros en ese viaje transcontinental. Esta es la escala humana frente a la escala cósmica, una lucha desigual, donde nuestras unidades de medida habituales, kilómetros, años, megatones, pierden todo sentido y se convierten en ceros insignificantes a la derecha de una coma decimal. Pero, ¿por qué es tan difícil mejorar esto? ¿No podríamos diseñar motores iónicos, velas solares o motores de antimateria? Incluso con estas tecnologías teóricas, que hoy solo existen en pizarras de laboratorios o en prototipos minúsculos, el problema de la escala persiste. Un motor iónico es extremadamente eficiente, pero tiene un empuje ridículamente bajo. Es como un motor que puede funcionar durante años, pero que solo acelera a la velocidad de un suspiro. Las velas solares, impulsadas por láseres gigantes desde la Tierra, podrían teóricamente alcanzar el 20% de la velocidad de la luz, como propone el proyecto Breakthrough Starshot. A esa velocidad, podríamos llegar a Próxima Centauri en 20 años. Sería un triunfo histórico. Pero incluso al 20% de la velocidad de la luz, cruzar la Vía Láctea seguiría tomando 500.000 de años. Seguimos enfrentándonos a una escala de tiempo que no es compatible con la biología humana ni con la estabilidad de nuestras instituciones sociales. Imaginemos por un momento el concepto de una nave generacional. Debido a que nuestras velocidades son tan bajas, el viaje no lo realizarían los que despegan, sino sus descendientes miles de generaciones después. Sería una ciudad flotante en el vacío, un ecosistema cerrado donde la gente nace, vive y muere con el único propósito de mantener la nave en movimiento hacia un destino que nunca verán. Pero aquí surge una paradoja sociológica y técnica. Si enviamos una nave hoy que viaje al 1% de la velocidad de la luz y 500 años después inventamos un motor que viaje al 5%, la segunda nave alcanzaría
y pasaría a la primera mucho antes de llegar al destino. Los pioneros que sacrificaron sus vidas en la primera nave verían cómo una versión mucho más moderna de su propia especie los saluda al pasar, convirtiendo su sacrificio en algo tecnológicamente obsoleto. La inmensidad de la galaxia convierte cualquier intento de viaje en una carrera contra nuestro propio progreso técnico, atrapándonos en una espera eterna por el motor perfecto que quizás nunca llegue. La brecha entre lo que somos y lo que es la galaxia se siente casi como una broma cósmica. Hemos sido bendecidos con la inteligencia suficiente para medir las estrellas, para entender su composición química a través de la luz y para calcular sus órbitas con una precisión asombrosa. Pero esa misma inteligencia nos ha revelado que estamos aislados por distancias que desafían cualquier lógica de supervivencia. La Vía Láctea no es solo un espacio físico, es una barrera de tiempo. Cada vez que lanzamos una sonda como la New Horizons, que pasó junto a Plutón a una velocidad que nos pareció vertiginosa, estamos simplemente lanzando un guijarro a un cañón sin fondo. La New Horizons tardó 9 años en llegar a Plutón. Para llegar a la estrella más cercana, necesitaría 78.000 años. Esta realidad nos obliga a cambiar nuestra narrativa. No somos los conquistadores del espacio que nos prometieron las novelas de mediados del siglo XX. Somos, más bien, náufragos en una pequeña balsa de coral llamada Sistema Solar. El océano que nos rodea es tan profundo y tan ancho que la idea de cruzarlo con nuestra tecnología actual no es una meta difícil, es una imposibilidad matemática. Mientras nuestras naves sigan dependiendo de la expulsión de masa para generar movimiento, mientras sigamos atados a las leyes de la termodinámica convencional, la galaxia seguirá siendo ese allá afuera inalcanzable. Es un desierto de vacío donde la densidad de materia es tan baja que una nave podría viajar durante milenios sin encontrarse con nada. Un silencio absoluto que subraya nuestra soledad. El impacto visual de nuestra insignificancia se resume en una sola imagen. El punto azul pálido, tomado por la Voyager 1 a 6.000 millones de kilómetros de distancia. En esa foto, la Tierra es una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y sin embargo, esa mota de polvo está a solo 6 horas luz de la cámara. Para cruzar la galaxia, tendríamos que repetir esa distancia miles de millones de veces. La tecnología actual nos permite ver el abismo, nos permite fotografiarlo y nombrarlo, pero no nos permite caminar sobre él. Somos como un espectador en un teatro inmenso, sentados en la última fila, observando una obra que ocurre a kilómetros de distancia. Podemos apreciar la belleza de las luces, pero nunca podremos subir al escenario. La escala humana es una escala de días, de pasos y de respiraciones. La escala cósmica es una escala de eones, de órbitas galácticas y de la muerte de las estrellas. Y en el choque entre ambas, por ahora, el universo sigue ganando por goleada. Supongamos por un momento que hemos logrado lo imposible. Imaginemos que la humanidad ha superado la tiranía del combustible químico y ha dejado atrás la era de los motores de combustión y las sondas que se arrastran por el vacío. En este escenario hipotético, poseemos una nave impulsada por una fuente de energía casi inagotable, quizás la aniquilación de materia y antimateria, que nos permite acelerar de manera constante hasta rozar los límites mismos de la velocidad de la luz. En el papel, esto debería ser el triunfo definitivo de nuestra especie, la llave que abre las puertas de la Vía Láctea. Sin embargo, es precisamente aquí, en el momento de nuestro mayor éxito tecnológico, donde tropezamos con la trampa más elegante y cruel que el universo ha tendido: la relatividad especial y la dilatación del tiempo. El espacio y el tiempo no son entidades separadas, son una sola tela entretejida, y cuando intentas moverte a través de una con extrema rapidez, la otra se deforma para compensarlo. Esta es la armadilla del tiempo, una ley física que permite que un individuo cruce la galaxia, pero le prohíbe volver al mundo que conoció.
Para entender este fenómeno, debemos abandonar nuestra intuición cotidiana. En la Tierra, el tiempo es absoluto. Un segundo para ti es un segundo para mí, sin importar si estás sentado en un parque o viajando en un tren de alta velocidad. Pero Einstein nos demostró que esta percepción es solo una consecuencia de nuestras bajas velocidades. A medida que nos acercamos a la constante c-tollars, el tiempo comienza a estirarse como si fuera una goma elástica. Este no es un error de los relojes, ni una ilusión óptica. Es el tiempo mismo el que fluye más lento. Para visualizarlo, los físicos suelen recurrir a la analogía del reloj de luz. Imagine un reloj que consiste en dos espejos enfrentados, entre los cuales un solo fotón rebota de arriba a abajo. Cada rebote es un tic del reloj. Si el reloj está quieto, el fotón viaja en una línea recta vertical. Pero si el reloj se mueve a una velocidad inmensa, un observador externo vería que el fotón ya no viaja en línea recta, sino en una trayectoria diagonal, recorriendo una distancia mucho mayor para ir de un espejo a otro. Como la velocidad de la luz debe ser siempre la misma para todos los observadores, la única forma de que el fotón recorra esa distancia mayor sin cambiar su velocidad es que el tiempo mismo se ralentice. Este concepto, conocido como el factor de Lorentz, es la ecuación que dicta el destino de nuestro viajero galáctico. Si nuestra nave alcanzara el 90% de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo transcurriría aproximadamente a la mitad de la velocidad que en la Tierra. Por cada año que el astronauta pasa en su nave, en nuestro planeta habrían pasado 2. Al 99%, la proporción se dispara. Un año en la nave equivaldría a 7 años en la Tierra. Pero a medida que añadimos decimales, 99,9%, 99,99%, 99.999%, el efecto se vuelve exponencial y verdaderamente surrealista. Es aquí donde la posibilidad técnica de cruzar la galaxia se encuentra con la tragedia existencial. Si quisiéramos cruzar los 100.000 años luz de la Vía Láctea y lográramos mantener una aceleración constante de 1 g, la misma gravedad que sentimos en la Tierra para que el cuerpo no sufra, la dilatación del tiempo trabajaría a nuestro favor de una manera asombrosa. Debido a que nos acercaríamos tanto a la velocidad de la luz, el tiempo para los tripulantes se comprimiría de tal forma que podrían cruzar toda la galaxia en apenas 20 o 25 años de su propio tiempo subjetivo. Desde la perspectiva del astronauta, el viaje es un éxito rotundo. Despega siendo un adulto joven, pasa 2 décadas navegando por el vacío interestelar, viendo cómo las estrellas se desplazan y se agrupan debido a la aberración de la luz, y llega al otro extremo de la galaxia, aún en la plenitud de su vida. Puede caminar por los pasillos de su nave, comer, leer, dormir y envejecer solo 20 años. Pero al mirar por la ventana hacia el mundo que dejó atrás, la realidad es devastadora. Mientras para él han pasado 2 décadas, para el resto del universo han pasado 100.000 años. El astronauta no ha viajado simplemente a través del espacio, ha sido eyectado fuera de la historia humana. Esta es la soledad absoluta de la navegación interestelar. Imaginemos las comunicaciones. Durante los primeros meses del viaje, el astronauta podría recibir mensajes de sus seres queridos, videos de sus hijos creciendo, noticias de su país, música de su época. Pero debido a la velocidad y a la distancia creciente, esos mensajes empezarían a llegar con retrasos de años, luego décadas, luego siglos. En algún punto del trayecto, el astronauta recibiría un mensaje que fue enviado por alguien que murió miles de años antes de que el mensaje llegara a la antena de la nave. Eventualmente, las transmisiones de radio de la Tierra se volverían ininteligibles, no por el ruido, sino porque el idioma humano habría evolucionado o desaparecido por completo. El viajero estaría escuchando los ecos de una civilización muerta. Estaría viendo, en tiempo real, la extinción de su propio mundo mientras él permanece congelado en una burbuja de tiempo preservada por la física de la velocidad.
El impacto psicológico de esta asimetría es algo que ninguna película de ciencia ficción ha logrado retratar con total fidelidad. Es el concepto del crononaufragio. El viajero galáctico se convierte en un fantasma biológico. Si decidiera dar media vuelta y regresar a la Tierra tras haber cruzado la galaxia, se encontraría con un planeta que habría envejecido 200.000 años. En ese lapso, es probable que los continentes se hayan desplazado, que el clima haya cambiado drásticamente y que el Homo sapiens ya no exista, habiendo sido reemplazado por una especie descendiente o simplemente habiendo dejado un registro fósil en los estratos geológicos. El astronauta regresaría a casa para descubrir que su casa ya no es la Tierra, sino un cementerio planetario donde su especie es una leyenda olvidada. La relatividad le permitió conquistar la distancia, pero le robó el destino. Este fenómeno crea una paradoja moral para cualquier civilización que intente la expansión galáctica. ¿Cómo se mantiene una sociedad unida cuando sus exploradores viven en cronologías diferentes? Si enviamos una flota a colonizar un sistema estelar distante, esos colonos se vuelven instantáneamente extraños para nosotros. No solo están lejos en kilómetros, están lejos en eones. Una flota que viaje a velocidades relativistas es una cápsula del tiempo que transporta una cultura, una moral y una tecnología que quedarán obsoletas en el momento en que lleguen a su destino. Para cuando los colonos aterricen en un planeta a 5.000 años luz de distancia, la Tierra habrá tenido tiempo de vivir y morir varias veces. Los colonos llegarían con herramientas y filosofías de un pasado remoto, tratando de establecer un nuevo mundo en un universo que ha seguido adelante sin ellos. La física de Einstein nos dice, en esencia, que la galaxia es un lugar donde el ahora no existe. No hay un reloj universal que marque el mismo tiempo para todos. Cada estrella, cada planeta y cada nave espacial tiene su propio flujo temporal, determinado por su gravedad y su velocidad. Esta fragmentación del tiempo es lo que hace que la Vía Láctea sea, a pesar de su belleza, una prisión de aislamiento. Podemos ver la luz de una estrella a 50.000 años luz y maravillarnos, pero debemos aceptar que esa luz es un mensaje de un pasado tan distante que cualquier intento de interactuar con ella nos obliga a renunciar a nuestro propio presente. El tiempo es el peaje que el universo cobra por permitirnos ver sus secretos más lejanos. Incluso si ignoramos el aspecto humano y nos centramos en la física pura, la dilatación del tiempo presenta desafíos de ingeniería que parecen pesadillas. A velocidades tan cercanas a $, la energía necesaria para seguir acelerando se vuelve infinita, pero también lo hace el riesgo. Cada segundo que pasa en la nave es un segundo donde la estructura debe resistir fuerzas que, en el exterior, duran siglos. La erosión por radiación cósmica, que para un observador externo ocurre durante milenios, para la nave ocurre en un tiempo comprimido, concentrando el desgaste de eones en unas pocas décadas. La nave debe ser capaz de soportar el bombardeo de una eternidad en el transcurso de una sola carrera profesional. La armadilla de la relatividad es, por tanto, el obstáculo final. No es una falta de ingenio lo que nos detiene, sino una regla fundamental de la geometría del universo. El espacio-tiempo es un tejido que se defiende de los intrusos que intentan violar su causalidad. Nos permite viajar rápido, sí, pero el costo es nuestra identidad como miembros de una comunidad planetaria. El viajero galáctico es un ser que ha intercambiado su lugar en la historia por un lugar en las estrellas. Al final del viaje, puede que tenga la galaxia a sus pies, pero no tendrá a nadie a quien contárselo. La inmensidad de la Vía Láctea no se mide solo en kilómetros, sino en la profundidad de los milenios que nos separan de cada luz que vemos. Somos esclavos del tiempo, y cualquier intento de rebelarnos contra esa esclavitud a través de la velocidad solo sirve para recordarnos que, en el cosmos, el tiempo es el único juez que nunca se equivoca
y el único carcelero que nunca duerme. Cruzar la galaxia es, en última instancia, un acto de soledad suprema, un viaje hacia un futuro donde ya no pertenecemos a nada ni a nadie. Incluso si lográramos resolver el dilema de la propulsión y aceptáramos el trágico sacrificio del tiempo que impone la relatividad, el viaje a través de la Vía Láctea seguiría siendo una empresa suicida por una razón que solemos ignorar en nuestras fantasías espaciales. El espacio no está vacío. Tenemos la imagen mental de un vacío prístino, una negrura absoluta, donde una nave puede deslizarse sin resistencia durante eones. Pero la realidad es mucho más densa y peligrosa. Cruzar nuestra galaxia es como intentar atravesar un campo de batalla mientras una tormenta de arena infinita azota el fuselaje y minas invisibles esperan el menor contacto. Lo que llamamos el medio interestelar es un cóctel de gas ionizado, polvo cósmico, radiación letal y campos gravitatorios erráticos que conspiran para desintegrar cualquier objeto que se atreva a moverse a velocidades significativas. Si el tiempo es la prisión que nos encierra, la materia es el guardián que nos golpea si intentamos escapar. Hablemos primero de lo que parece más inofensivo, el polvo interestelar. En la escala de la vida cotidiana, el polvo es algo que limpiamos de los muebles. En el espacio, es una muralla. La Vía Láctea está llena de nubes de silicatos, grafito y hielos que forman lo que los astrónomos llaman nebulosas oscuras. Estas nubes son tan densas que bloquean por completo la luz visible del centro de la galaxia. Si usted mira hacia la constelación de Sagitario en una noche despejada, verá una mancha oscura que divide la banda lechosa del cielo. Esa es la Gran Grieta, una serie de nubes de polvo que nos ocultan el corazón de nuestro propio hogar. Para un navegante, esto significa que viajar por la galaxia es como conducir un vehículo a toda velocidad a través de una niebla cerrada, sin faros y sin un mapa actualizado. Pero el peligro no es solo la falta de visibilidad. El verdadero horror surge cuando combinamos este polvo con las velocidades necesarias para el viaje interestelar. A velocidades relativistas, digamos el 90% de la velocidad de la luz, la física de las colisiones cambia de manera aterradora. A este ritmo, el impacto con una sola mota de polvo cósmico, un grano de arena microscópico, libera una cantidad de energía cinética equivalente a la explosión de varias toneladas de TNT. No estamos hablando de un choque en el sentido convencional. Estamos hablando de un proceso de erosión atómica. Cada partícula de polvo se convierte en un proyectil de energía pura que perfora el casco de la nave, rompiendo los enlaces moleculares del metal y creando microexplosiones internas. Si su nave intentara cruzar una de las densas nubes de polvo que pueblan los brazos espirales de la galaxia, el casco sería literalmente vaporizado en cuestión de segundos, convirtiéndose en un queso suizo de partículas subatómicas antes de que los tripulantes pudieran siquiera darse cuenta de que algo los golpeó. La ingeniería necesaria para proteger una nave contra este bombardeo constante es casi inimaginable. Requeriría escudos de plasma, campos magnéticos de una potencia colosal o capas de blindaje de metros de espesor que harían que la nave fuera demasiado pesada para acelerar. Y luego está el gas. El espacio interestelar contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico. Parece nada, un vacío casi perfecto. Pero cuando usted viaja a fracciones de la velocidad de la luz, su nave barre miles de millones de estos átomos cada segundo. A esas velocidades, el hidrógeno deja de comportarse como un gas y comienza a actuar como radiación ionizante de alta energía. Los protones del gas interestelar atraviesan las paredes de la nave y los cuerpos de los astronautas como si fueran balas invisibles, destrozando las cadenas de ADN y provocando fallos masivos en los sistemas electrónicos. El espacio vacío es, en realidad, un baño de radiación perpetuo que freiría cualquier forma de vida biológica mucho antes de que llegara a la estrella más cercana.
Para sobrevivir, una nave necesitaría ser un búnker de plomo en constante movimiento, luchando contra un enemigo que no se puede ver, porque es el aire mismo del cosmos. Si lográramos navegar por los brazos espirales y sobrevivir a la erosión del polvo y el gas, nos enfrentaríamos al desafío final, el centro galáctico. Nuestra posición actual, a unos 26.000 años luz del núcleo, es privilegiada. Vivimos en los suburbios tranquilos de la galaxia, donde las estrellas están separadas por distancias inmensas. Pero a medida que nos acercamos al centro, la densidad estelar aumenta de forma dramática. En el corazón de la Vía Láctea, las estrellas no están a años luz de distancia unas de otras, sino a meses luz o incluso semanas luz. Es un enjambre frenético de soles viejos, gigantes azules y restos estelares que giran en un caos gravitatorio. Viajar por aquí es como intentar correr por una habitación llena de gente en movimiento sin tocar a nadie. Las fuerzas de marea gravitatoria de tantas estrellas cercanas podrían despedazar una nave o desviarla de su curso de manera impredecible. En el centro exacto de este torbellino reside el monarca absoluto de nuestra galaxia, Sagitario A, un agujero negro supermasivo con la masa de 4 millones de soles. Este no es solo un objeto astronómico, es un motor de destrucción a escala galáctica. El área que rodea a Sagitario A es un infierno de rayos X y rayos gamma, emitidos por el gas que es acelerado a velocidades extremas antes de ser devorado por el agujero negro. La radiación en esta región es tan intensa que la vida, tal como la conocemos, es simplemente imposible. El centro de la galaxia no es un destino turístico, es un horno cósmico que purifica la materia a través de la violencia pura. Cualquier intento de cruzar la galaxia pasando cerca del núcleo requeriría una tecnología de protección contra la radiación que hoy ni siquiera podemos teorizar. Pero incluso si evitamos el núcleo y decidimos viajar por las regiones más despejadas, nos enfrentamos a la amenaza de las estrellas errantes y los eventos catastróficos impredecibles. La galaxia es un sistema dinámico. Las estrellas nacen y mueren. Una supernova, la explosión de una estrella masiva, puede ocurrir en cualquier momento. Si una nave se encontrara a unos pocos años luz de una supernova en pleno viaje, la onda de choque de radiación y partículas cargadas la alcanzaría con la fuerza de 1 billón de soles. No hay escudo que pueda proteger contra eso. Estamos navegando en un océano donde, de vez en cuando, el agua misma decide explotar con la potencia de una bomba nuclear. La navegación en sí misma es otro obstáculo técnico de proporciones épicas. En la Tierra, usamos el GPS o las estrellas para orientarnos. Pero en un viaje a través de la galaxia, las estrellas cambian de posición a medida que nos movemos. Debido a la aberración de la luz, a velocidades cercanas a la de la luz, el cielo se distorsiona. Las estrellas que están delante de usted parecen agruparse en un solo punto brillante debido al efecto Doppler, mientras que las que están detrás desaparecen en la oscuridad total. El mapa estelar que conocemos se vuelve inútil. Usted está volando a ciegas en un entorno donde un error de cálculo de una fracción de grado puede significar que, en lugar de llegar a un sistema solar habitable, termine cayendo en el pozo gravitatorio de una enana blanca o se pierda para siempre en el vacío intergaláctico. Además, debemos considerar el efecto de los campos magnéticos galácticos. Aunque son débiles en comparación con los de la Tierra, se extienden por miles de años luz. Para una nave que utiliza campos magnéticos para protegerse o para propulsarse, como un estatorreactor Bussard que intenta recoger hidrógeno del espacio, estas líneas de fuerza galácticas pueden actuar como frenos o como desviadores de trayectoria, creando una resistencia invisible que agota las reservas de energía de la nave. La galaxia no es un espacio pasivo, es un fluido electromagnético complejo que interactúa con cualquier cosa que intente perturbar su equilibrio. Consideremos también el impacto en la materia misma de la nave. A lo largo de un viaje de miles de años, tiempo externo, los materiales sufren lo que se llama
fatiga por radiación. Los metales se vuelven quebradizos, los polímeros se degradan y los cristales pierden su estructura. Una nave espacial diseñada para cruzar la galaxia no puede ser construida con los materiales actuales. Tendría que ser una entidad capaz de autorrepararse, una especie de organismo tecnológico que pueda reconstruir sus propias moléculas a medida que son destruidas por el entorno interestelar. Estamos hablando de nanotecnología a una escala y durabilidad que roza lo biológico. Sin la capacidad de sanar, la nave se convertiría en un ataúd de metal desintegrado, mucho antes de alcanzar la mitad del camino. El peligro no es solo lo que está allí, sino lo que no podemos ver, la materia oscura. Sabemos que la Vía Láctea está envuelta en un halo masivo de materia oscura que dicta la rotación de las estrellas. Aunque no interactúa con la luz, su influencia gravitatoria es real. Un viajero galáctico podría encontrarse con pozos de gravedad o distorsiones espaciales que no tienen una fuente visible, alterando su trayectoria de formas que no podemos predecir. La galaxia tiene un esqueleto invisible que solo podemos intuir, y navegar por él es como caminar por una habitación oscura llena de muebles pesados que solo podemos sentir cuando chocamos contra ellos. En resumen, la parte 4 de nuestra Odisea nos revela que la Vía Láctea es un entorno de una hostilidad activa. No es que el universo nos ignore, es que sus procesos naturales son tan energéticos y masivos que nuestra existencia y la de nuestras máquinas es incompatible con ellos. El polvo que brilla en nuestras nebulosas, la luz que emana de nuestro centro y el gas que llena el vacío son, para un viajero, obstáculos mortales que requieren soluciones que desafían nuestra comprensión de la ciencia de materiales y la física de altas energías. Cruzar la galaxia no es solo un viaje de distancia y tiempo, es una lucha constante contra una materia que parece decidida a devolvernos al estado de átomos elementales. El desierto de la galaxia está muy lejos de estar vacío. Está lleno de trampas de luz y materia que hacen que el simple acto de moverse sea la mayor de las audacias. Si el tiempo es el muro, el medio interestelar es el alambre de espino que lo rodea, recordándonos que el cosmos no fue diseñado para ser cruzado, sino para ser contemplado desde la seguridad de nuestro pequeño y protegido rincón del espacio. Ante este panorama de desesperación técnica, donde las leyes de la física parecen haber sido redactadas específicamente para mantenernos confinados en nuestro rincón del cosmos, surge una pregunta inevitable. ¿Existe alguna forma de hacer trampa? Si el espacio es demasiado ancho y el tiempo demasiado corto, ¿podemos de alguna manera hackear la realidad para evitar el abismo? Aquí es donde la ciencia abandona el terreno de la ingeniería de cohetes y se adentra en las aguas profundas de la física, teórica y especulativa. Para cruzar la Vía Láctea en un tiempo razonable, sin sufrir los estragos de la dilatación temporal y sin convertirnos en reliquias del pasado, no necesitamos ir más rápido. Necesitamos que el espacio mismo se rinda ante nosotros. Necesitamos atajos, puentes y deformaciones en la urdimbre misma del universo. La propuesta más fascinante y matemáticamente rigurosa en este sentido es el motor de curvatura, o Warp Drive, popularizado por la ciencia ficción, pero traído al terreno de la física seria, por el físico mexicano Miguel Alcubierre, en 1994. La genialidad de la métrica de Alcubierre reside en que no viola la regla de oro de Einstein. Nada puede viajar a través del espacio más rápido que la luz. Lo que propone Alcubierre es que, si bien nada puede moverse a través del espacio de forma superlumínica, el espacio mismo puede expandirse y contraerse a cualquier velocidad. La idea es crear una burbuja de deformación alrededor de la nave. Frente a la proa, el espacio-tiempo se encogería de forma violenta, reduciendo la distancia a recorrer. Detrás de la popa, el espacio se expandiría con la misma intensidad. La nave, situada en una región de espacio plano dentro de la burbuja, no sentiría aceleración alguna.
No habría dilatación del tiempo, ni efectos relativistas, porque técnicamente la nave no se está moviendo. Es el espacio el que fluye a su alrededor, como una alfombra que se enrolla frente a ti y se desenrolla detrás. Sin embargo, esta trampa física tiene un costo que roza lo imposible. Para crear tal burbuja, necesitaríamos algo llamado materia exótica o energía negativa. No es simplemente antimateria, es una sustancia con una densidad de energía menor que el vacío, algo que posea una presión gravitatoria repulsiva. Aunque el efecto Casimir en mecánica cuántica nos da pistas de que tales estados de energía negativa pueden existir a escalas microscópicas, la cantidad necesaria para mover una nave a través de la galaxia es astronómica. Cálculos iniciales sugerían que necesitaríamos la masa-energía de todo el planeta Júpiter convertida en energía negativa. Revisiones posteriores han reducido esa cifra a unos pocos cientos de kilogramos, pero el problema persiste. No tenemos forma de producir, estabilizar o manipular materia exótica en esas cantidades. Sin este ingrediente, el motor de curvatura es como un mapa de un tesoro que requiere una llave hecha de una sustancia que no existe en nuestro inventario cósmico. Si el motor de curvatura es una forma de deformar el camino, los puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano son una forma de saltárselo por completo. Imagine que la Vía Láctea es una hoja de papel. Si usted es una hormiga en una esquina y quiere llegar a la otra, tiene que caminar toda la diagonal. Pero si dobla el papel de modo que las dos esquinas se toquen y luego perfora un agujero que las conecte, el viaje se vuelve instantáneo. En la geometría de 4 dimensiones del espacio-tiempo, esto es teóricamente posible. Un agujero de gusano sería un túnel que conecta dos puntos distantes del universo a través de una garganta de curvatura extrema. Cruzar la galaxia sería tan sencillo como cruzar una puerta. Pero, una vez más, la realidad física interviene con una crueldad matemática. Los agujeros de gusano son intrínsecamente inestables. En el momento en que cualquier partícula de materia o incluso un fotón de luz intentara entrar en la garganta, el túnel colapsaría sobre sí mismo, convirtiéndose en una singularidad de agujero negro y aplastando todo a su paso. Para mantener el agujero de gusano abierto y transitable, necesitaríamos, nuevamente, la elusiva materia exótica para apuntalar las paredes del túnel contra su propia gravedad colosal. Además, existe el problema de la retroalimentación cuántica. Las partículas que viajan a través del túnel podrían crear un bucle de energía infinito que destruiría el puente en una fracción de segundo. Los agujeros de gusano son soluciones elegantes en las ecuaciones de la relatividad general, pero en la práctica parecen ser mecanismos que el universo prohíbe para proteger la causalidad y evitar que el tiempo se vuelva un caos de paradojas. Sin estas trampas o atajos, regresamos al punto de partida, pero con una comprensión mucho más profunda de nuestra situación. La galaxia no es solo un lugar, es una estructura de aislamiento perfecta. Está diseñada de tal manera que las civilizaciones que surgen en ella están destinadas, por la física misma, a permanecer como islas. Esta conclusión nos lleva a una reflexión final que es, al mismo tiempo, aterradora y profundamente transformadora. Si cruzar la Vía Láctea es una tarea que requiere desafiar la naturaleza misma de la energía y el espacio, si la próxima estrella habitable está a una eternidad de distancia, y si el viaje interestelar es un exilio del tiempo y de la especie, entonces debemos mirar nuestro propio mundo con ojos nuevos. Carl Sagan nos regaló la imagen del punto azul pálido, esa pequeña mota de polvo suspendida en un rayo de sol captada por la Voyager 1. En el contexto de este viaje imposible a través de la galaxia, esa imagen adquiere un peso existencial abrumador. Solemos vivir nuestras vidas como si la Tierra fuera solo el principio, un trampolín hacia un destino manifiesto entre las estrellas.
Pero la física de la Vía Láctea nos dice algo diferente. Nos dice que la Tierra no es un trampolín, es una balsa salvavidas en un océano de vacío que es demasiado ancho para ser navegado. Todo lo que hemos amado, todos los imperios que se han levantado, todos los poemas escritos y todas las batallas libradas han ocurrido en ese único píxel de realidad. La inmensidad de la galaxia debería ser el argumento definitivo para la preservación de nuestro planeta. Si tardaríamos 100.000 años luz en cruzar nuestro hogar galáctico, y si incluso a la velocidad de la luz llegaríamos a un futuro donde todo lo que conocemos ha muerto, entonces no hay un plan B. No hay una evacuación masiva a Próxima Centauri. No hay un éxodo hacia el centro de la galaxia para escapar de nuestras crisis. Estamos atados a este suelo por las cadenas de la constante C Dorils Ates o del Satanailauters y por la fragilidad de nuestra biología. El aislamiento que impone la Vía Láctea es una lección de responsabilidad. Si somos la única chispa de conciencia en este sector del brazo de Orión, nuestra supervivencia depende enteramente de nuestra capacidad para cuidar este pequeño oasis de nitrógeno y oxígeno. A menudo nos preguntamos si estamos solos en el universo. Al considerar las distancias y los tiempos necesarios para cruzar la galaxia, nos damos cuenta de que, para efectos prácticos, lo estamos. Incluso si existen miles de otras civilizaciones en la Vía Láctea, la tiranía de la distancia las mantiene tan aisladas de nosotros como si estuvieran en universos paralelos. Somos como náufragos en islas separadas por miles de kilómetros de un mar infestado de tiburones, enviando señales de humo que tardan siglos en ser vistas, solo para que, cuando la respuesta llegue, el que envió la señal ya no exista. Esta soledad cósmica no es un vacío de vida, sino un vacío de comunicación y contacto, impuesto por la velocidad de la luz. Al final, la pregunta de cuánto tiempo tomaría realmente cruzar nuestra galaxia tiene una respuesta técnica: 100.000 años a la velocidad de la luz, y una respuesta filosófica: una eternidad. Pero más allá de los números, nos deja una verdad fundamental. La galaxia es una catedral de silencio y distancia que nos invita a la humildad. Nos recuerda que, aunque nuestras mentes pueden vagar por los confines del universo y nuestras ecuaciones pueden describir el corazón de los agujeros negros, nuestros cuerpos están hechos de polvo de estrellas que ha encontrado un lugar temporal y precioso donde descansar. Mire hacia el cielo en la próxima noche oscura. Vea esa banda blanquecina de luz que cruza el firmamento. Es su hogar, la Vía Láctea, un remolino de 400.000 millones de soles que se extiende más allá de lo que cualquier imaginación puede abarcar. Es hermosa, es majestuosa y es, con casi total seguridad, un desierto infranqueable para nosotros. Pero lejos de ser una conclusión deprimente, esto debería ser un llamado a la acción. Si la próxima parada está a una eternidad de distancia, si el silencio de las estrellas es el resultado de una geometría que prohíbe el encuentro, entonces lo que tenemos aquí, en este pequeño punto azul, es infinitamente más valioso de lo que jamás pensamos. La galaxia es el escenario, pero la Tierra es nuestro único acto. Cruce la galaxia con su mente, estúdiela con sus telescopios, sueñe con sus misterios, pero camine con cuidado sobre la Tierra que lo sostiene. Porque en la inmensidad de la Vía Láctea, el milagro no es lo lejos que podemos ir, sino el hecho de que, en medio de tanta distancia y tanto tiempo, hayamos encontrado un lugar donde podemos llamarnos nosotros. El viaje para cruzar la galaxia comienza y termina en la comprensión de que, por ahora, el universo nos ha dado una sola casa, y esa casa es todo lo que tenemos.